Las mentirosas cifras de Barbosa. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, está empeñado en realizar su fantasía de ser la mejor fiscalía general de la historia. Estoy contento y además creo que estamos haciendo la mejor fiscalía en la historia. Luego, para mí esto es fundamental. No leo críticas porque además si las leo me mortifico. El escándalo es que para lograrlo, tamañando las cifras de la entidad y mostrando resultados falsos y peligrosos. Vamos por partes, como el fiscal Barbosa tratando de ocultar el tamaño de su ego. Seguiré siendo prepotente y seguiré teniendo el ego muy alto en este país. Cada semana, la Fiscalía presenta al conjunto de directores seccionales y nacionales de todo el país un reporte elaborado desde el nivel central en Bogotá. En esas diapositivas se presenta lo que se llama el Censo Delictivo Nacional, una herramienta estadística creada con el fin de atacar los diferentes tipos penales de manera estructurada. Sus fuentes son las noticias criminales que se presentan ante el ente investigativo y demás organismos de recepción de denuncia en materia criminal, o traducido, los crímenes que se cometen a lo largo y ancho del territorio colombiano. Lo importante es que, a partir de esa información, se describen cuáles son los factores que se tienen en cuenta para establecer las tasas de esclarecimiento de los diferentes delitos denunciados, o en plata blanca, si hubo más o menos delitos. Esta es una acertada metodología que se diseñó durante la administración del exfiscal Néstor Humberto Martínez, con el fin de esclarecer el rendimiento institucional dependiendo de cada uno de los delitos por ciudades, entidades, y con eso determinar cuándo un caso se resuelve y dónde se tienen que reenfocar los esfuerzos. El inconveniente es que esa misma herramienta está siendo perversamente aplicada por su sucesor Francisco Barbosa para mostrar una eficiencia investigativa inexistente. Vamos a la teoría para entender el amaño. Las cifras de esclarecimiento de los delitos en la Fiscalía son determinadas por tres números: órdenes de captura expedidas, solicitudes de imputación de cargos y traslados de escrito de acusación en el proceso abreviado, es decir, los delitos que van a juicio. Hasta ahí todo bien. Una aclaración importante con esta definición es que un crimen se presenta como resuelto internamente sin que un juez de la República haya determinado que una persona es culpable o inocente. Es decir, que ninguna de esas tres actuaciones anteriores puede describirse que se ha esclarecido el delito, sino que simplemente hasta ahora se inicia el proceso penal en su etapa judicial. Cuando existe en firme una sentencia condenatoria, se puede determinar qué delito ocurrió, cuándo, dónde, cómo sucedió y quién es el culpable. La persona acusada es condenada y se entiende por esclarecimiento judicial, pero eso es parte de una discusión de hermenéutica jurídica y no es lo que vamos a analizar en esta denuncia. Con ese fin, redirigirámonos a cómo se mide el esclarecimiento en la Fiscalía de Barbosa. Ahí se pone oscurito. Con la tasa de esclarecimiento a nivel interno, los fiscales, presionados por los directores nacionales y seccionales, presentan las solicitudes de imputación o de traslado del escrito de acusación ante los jueces y así logran tener el positivo en la estadística nacional para finalizar el mes. Pero luego de que se hace el corte, retiran las solicitudes y los casos vuelven a los despachos sin avance, lo que es una forma de manipular internamente las estadísticas para el rendimiento de la entidad. Eso ha llevado a lo que se conoce como esclarecimiento sea solo una manipulación de las cifras en una etapa del proceso en la que aún no se ha esclarecido nada. Por ejemplo, veamos un informe del 2 de abril del 2022 de la sección de análisis criminal de la Dirección Seccional Atlántico de la Fiscalía sobre la situación de homicidios correspondiente al mes de marzo del 2022 en los municipios de los departamentos de Atlántico y Magdalena. El reporte establece que el 100% de los feminicidios en Barranquilla se esclarecieron. Repitamos, el 100%. Todos, o por lo menos eso dice la Fiscalía. Ahora bien, al comparar esas cifras de esclarecimiento frente a los datos de condenas de esos delitos, evidentemente los números no coinciden y es sabido que los departamentos de Atlántico y Magdalena son unos de los que cuentan con mayor nivel de violencia hacia la mujer en el país y más delitos no resueltos en esa categoría criminal. Una tragedia. Esa radiografía evidencia el mismo cáncer a lo largo y ancho de la entidad sin importar el delito. Estamos inundados de pomposos anuncios en los medios y las redes sociales del fiscal Barbosa o de la vicefiscal Marta Mancera estableciendo las grandes cifras de esclarecimiento, pero la realidad de los delitos es contraria y apabullante. La Fiscalía General de la Nación trabaja incansablemente por esclarecer los delitos de mayor impacto que afectan a la ciudadanía, llevando el suficiente material probatorio a los jueces para que impongan penas y condenas. Fiscalía General de la Nación. Hablamos con resultados. Mensajes que ustedes pueden ver como: hoy en feminicidio basamos el 96% de los esclarecimientos en el tema de violencia doméstica, llevamos más del 50% de efectividad. La Fiscalía recibió con un 52,6% los casos no resueltos, logrando un 74,34% de esclarecimiento. El fiscal general Francisco Barbosa se refirió a los 127 homicidios que han ocurrido este año contra la población LGTBIQ. Me parece una cifra terrible. Hay un 60% de esclarecimiento en esos casos. Sobresale el esclarecimiento del 83,3% de los casos en violencia intrafamiliar y el 63,8% de los abusos sexuales denunciados. De masacres en el territorio nacional pasamos del 36 al 89% de esclarecimiento. La complicación, y sí, el tema
tema se complica más es que esta medición que se usa a nivel interno por la Fiscalía con el fin de mandar mensajes externos no coincide tampoco con el número de las sentencias condenatorias que son llevadas a juicio. Para eso hay que explicar que existen dos tipos de camino para las sentencias condenatorias. El primero, las que se logran con preacuerdos y aceptación de cargos. Y el segundo, las que se logran demostrando el delito en un juicio. Pues esa misma Fiscalía que dice esclarecer casi todos los delitos es la misma que está perdiendo la mayoría de sus casos en juicio. Así lo dejan ver las estadísticas del sistema penal acusatorio publicadas por la Corporación Excelencia en la Justicia, que muestran que, de acuerdo con expertos, existen profundas falencias en la manera en que el ente acusador maneja sus procesos en juicio. Desde el 2019, para ejemplificar esto, la Fiscalía ha perdido en promedio 6 de cada 10 casos que se llevan frente a un juez. Si eso fuera un estudiante de Derecho, se estarían rajando con una calificación de 4. El ente investigador recibe más de 165 denuncias por hora, de las cuales el 39% han sido delitos contra el patrimonio económico, como el hurto, seguidas por delitos contra la vida, con un 14,6%, crímenes contra la familia, con un 12,3%, contra la seguridad pública, 5,6%, y contra la salud pública, con 5%. No obstante, la mayoría han terminado en el congelador, en especial los casos importantes, con un 74,2% que han sido archivados por razones tan complejas como el vencimiento de términos. Algo así como tirarse la materia por no asistir a clase. Además, de los que llegan a etapa de juicio, el 57% ha terminado en absolución. Es decir, como dijimos antes, y es importante repetir, la Fiscalía pierde la mayoría de los procesos que llevan a juicio por su incapacidad de presentar buenos casos. Solo en el 43% hubo condenas, de las cuales casi la mitad, o el 48% para ser exactos, se han logrado por negociaciones o acuerdos. Pero sigamos profundizando y para hacerlo enfoquémonos en el tipo penal del hurto, ya que esa es la gran mayoría de denuncias, como quedó claro en la estadística anterior. Por la gran cantidad de procesos que llegan por ese delito y con el fin de descongestionar los despachos de la Fiscalía, desde la administración de Eduardo Montalegre se creó acertadamente la Unidad de Intervención Temprana de Denuncias. Esa sección se diseñó para filtrar lo que entra a la Fiscalía con el fin de que no lleguen a los despachos denuncias que no son delitos o que son de otra jurisdicción o denuncias sin fundamento alguno. Ese era el objetivo principal. Y era un objetivo correcto. Pero bajo la dirección de Barbosa, esta unidad ahora sirve como herramienta para archivar masivamente por atipicidad. Me explico. Existen dos tipos de archivo que se usan en las denuncias. El primero es que no se pueda encontrar ni responsabilizar a alguien de un delito cometido. Una denuncia de un hurto, por ejemplo, de una persona que fue robada de su celular por la espalda, sin testigos, sin cámaras, pues no se logra identificar o individualizar a quien cometió el crimen. No hay posibilidad de investigar a nadie y con eso se archiva el proceso lastimosamente. Pero hay otra forma de archivar caso que es por atipicidad, es decir, porque no hubo delito o fue un delito equivocado. Este tipo lo que hace es que lo que se denunció como hurto debe borrarse del sistema en la categoría de hurto y se establece que es atípico y al borrarlo del sistema pues no existió en la estadística. Tomemos una ciudad para mirar cómo funciona esto. Agarremos Cali. Esta columna obtuvo un acta donde se prueba la recomendación desde la Fiscalía General de la Nación en Bogotá para que los archivos se hagan por atipicidad, así nomás, sin estudio de la realidad. El tema de la citación de la reunión era, abro comillas, la socialización de estrategia a implementar para el esclarecimiento de las investigaciones en la temática de hurto violento desde intervención temprana. Los asistentes eran fiscales y asistentes de fiscal de la dependencia de intervención temprana. Según el documento, quedó registrado que la señora Yadira Andrea Alfaro Sáenz, líder nacional de hurtos, puso en conocimiento de los fiscales de intervención temprana el porcentaje de avance de la temática de hurto violento de la seccional Cali, con un total del 3,56% de avance, situando a la seccional en el puesto 33 comparada con las demás seccionales en esclarecimiento. Bastante regular. De acuerdo al acta, después de la problemática, la funcionaria de la Fiscalía General de la Nación también dio la solución. Abro comillas. Presenta una sugerencia respetuosa a los servidores de la unidad con el fin de estudiar cada una de las órdenes de archivos que están siendo generadas y comparte jurisprudencia en la que se argumenta el archivo de las diligencias mediante la tipicidad objetiva. Cierro comillas. Repitamos. Sugerencia respetuosa. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes ignoraron una sugerencia respetuosa de su jefe o superior? De otro lado, en la misma reunión se comprometieron a gestionar con nivel central, es decir, la Fiscalía Nacional en Bogotá, el hecho de que en el sistema penal oral acusatorio se eliminen las acusaciones que no corresponden a tipicidad e inexistencia del acto cuando se vayan a archivar. Es decir, eso nunca existió. Y si una conducta es atípica es porque no hubo delito, eso baja las cifras en el censo delictivo de la Fiscalía y de la criminalidad a nivel general. La complejidad es que eso solo lo reduce en papel y en esa metodología Cali estaría viviendo una realidad sin hurtos. Cali es Cali y en los demás sí roban. Pero esta problemática está sucediendo a nivel nacional. La Fiscalía no ha calculado el efecto de esta maniobra una vez salgan el fiscal Barbosa, su equipo, sus políticas de amañe y, más importante,
gran ego por la puerta de atrás. Seguiré siendo prepotente. Esto tiene implicaciones peligrosas en las labores de análisis de la Policía Nacional y de la Secretaría de Seguridad de cada ciudad. Expliquémoslo con plastilina. Si viene bajando el índice, por ejemplo, de hurto, dado que se denunciaron 10 personas por ese delito, pero se archivaron por tipicidad la mitad, no fueron 10, sino 5 supuestamente, entonces basados en ese censo delictivo, como se redujeron el número de denuncias de hurto en Cali, no se necesitan asignar el mismo número de policías para esa ciudad, sino la mitad. Por esto, fuentes que conocen bien la entidad establecen que una auditoría de los archivos de las unidades de intervención temprana de Bogotá, Cali y otras ciudades traería como conclusión que se vienen archivando de manera equivocada y hasta contraria a la ley. Queda claro que las cifras de esclarecimiento que se están presentando con índices bajos de criminalidad en diferentes delitos no son ciertas. En esto es importante agregar que el secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, presentó el mapa de la impunidad en Colombia el pasado 4 de diciembre en la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. La investigación comprende el periodo entre 2010 hasta el 2023, lo que permitió identificar los 10 departamentos del país con el más alto porcentaje de delitos asociados a la corrupción. Pues el 98.6% de los delitos asociados a corrupción no tiene capturas. Casos que no avanzan y permiten en gran medida la prescripción, dejando sin castigo a miles de responsables que se apropian de los recursos públicos. Esa plática se perdió. De acuerdo con el consolidado del Estado de denuncias asociadas a corrupción, hay en total 57.582 entre los años 2010 y 2023, de las cuales el 93,99% estarían en la impunidad. Repitamos, casi el 94% en impunidad. Esos sí son datos. Por eso, lo que hoy se conoce como esclarecimiento de la Fiscalía de Barbosa es solo una manipulación de los números con una metodología amañada en una etapa del proceso en la que aún no se ha esclarecido nada. Señor fiscal, no aclaren tanto, que oscurece. Para mayor información, visite la versión escrita de esta columna en la página web de Cambio.